Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Tierra de tu padre y de tu abuelo, y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él ciudad el rebaño. Y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces. Sin embargo, me ha estafado cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas, y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales layados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías layadas. ¿Manchados serán tu salario? Todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. De esa manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo, Jacob. Y yo respondí, sí, aquí estoy. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel. El lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. El lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas. Heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Nuestro padre.
Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre y te ha dado a ti nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre y te ha dado a ti nos pertenece legalmente a nosotros y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Adelante. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos. Entonces Jacob vio que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos. Y puso en marcha todos sus animales. Le unió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram, y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que él robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas, así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en el secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. 3 días después, le avisaron a Labán que Jacob había huido. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Entonces él le unió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior, Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: Te advierto que dejes en paz a Jacob. Te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera? ¿Qué pretendes engañándome de esa manera? Preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran
prisioneras de guerra. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Guerra. ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué hiciste ¿Por en qué me secreto? engañaste? Porque me engañaste. ¿Por qué no me dijiste que querías marcharte? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas. y música al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Has actuado como un necio. Yo podría destruirte. Yo podría destruirte, pero El Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió. el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió. Deja en paz a Jacob. Deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre. Puede entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre. ¿Pero por qué robaste mis dioses? Pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo. Me apresuré a irme porque tuve miedo. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Contestó Jacob, pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros, y yo te la devolveré. Si encuentras Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob. Luego entró en la de Lea y después buscó en la carpas. buscó en las carpas de las dos esposas. De las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel. Esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello. Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello. Estaba sentado encima de ellos. Y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: Ella le dio a su padre: Por favor, perdone, mi señor, si no me levanto ante usted. Es que estoy con mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda. Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Ídolos de familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. Entonces Jacob se enojó mucho y
desafío a Labán. ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es mi delito? ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Preguntó él, ¿qué mal he hecho para que Has me registrado toda... persigas como si fuera un criminal? Para que me persigas como si fuera un criminal. Has registrado todas mis pertenencias. Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Aquí delante de nosotros a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean. Que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca aborrecieron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. De 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo este tiempo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos estos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. Yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la perdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño y cambiaste mi salario 10 veces. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi padre, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos y vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi duro trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. El Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob. Entonces Labán le respondió a Jacob: Esas mujeres son mis hijas. Esos niños son mis nietos. Esas mujeres son mis hijas. Esos niños son mis nietos. Y esos rebaños son mis rebaños. Y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío.
todo lo que ves es mío, pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? ¿Pero qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Tú y yo. Y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa. Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa. Y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras. Entonces, y dio a los miembros de su familia, le cojan algunas piedras. Ellos juntaron piedras y las apilaron. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Jegar Saaduta, que con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Jegar Saaduta. significa montículo del testimonio en arameo. ¿Qué significa montículo del testimonio en arameo? Y Jacob lo llamó Galad. ¿Qué significa montículo del testimonio en hebreo? ¿Qué significa montículo del testimonio en hebreo? Entonces Labán declaró: este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galad. Esto explicar por qué ese lugar fue llamado Galad, montículo del testimonio. Montículo del testimonio, pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo. Torre de vigilancia, pues Labán dijo: que el Señor nos vigile a los dos, para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Eres testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras. Mira este montículo de piedras. Esta columna conmemorativa que continuó Labán. Y mira esta entre nosotros. Columna conmemorativa que él levantó entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño. ¿Y tú? Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño. Y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados
el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios ahí en el monte e invitó a todas a un banquete para celebrar el pacto. Invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos, a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa.